Adquisición y visualización de datos en R y Python, quinta parte. En esta sección de lo que es la adquisición y visualización de datos en R y Python, vamos a ver lo que es el código necesario para visualizar gráficamente precisamente esta instrucción. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar primero de ver los datos en R, de lo que son los datos de histogramas, los datos de columnas, y además vamos a analizar posteriormente los datos de dispersión. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Adquisición y visualización de datos en R y Python, quinta parte. Bueno, la visualización de datos en mercados, en el mercado financiero, con gráficos precisamente, nos lleva a la posibilidad de poder analizar o ver de una manera mucho más fácil de analizar, de comprender, incluso, valga la redundancia, de visualizar las tendencias de los mercados digitales. ¿Recuerdan cómo una imagen vale más que mil palabras? Pues un gráfico financiero precisamente vale más que 1000 números. Listos entonces para ver la historia que cuentan los precios, pero ahora gráficamente. Los gráficos de línea, ¿sí? Una vez que tenemos nuestros datos limpios, el siguiente paso lógico es visualizarlos. Los gráficos de línea de precios nos permiten ver la evolución de un activo a lo largo del tiempo, identificando tendencias, máximos y mínimos, etc. Esto lo manifiesta Brooks en el 2019. Los histogramas, ¿sí? Los histogramas de volúmenes, por otro lado, nos dan una idea de la actividad de negociación, mostrando en qué rangos de volúmenes se concentra la mayoría de las operaciones. Como análisis visual, estas visualizaciones preliminares son cruciales para un primer acercamiento y a los datos, permitiéndonos detectar anomalías o patrones de manera intuitiva. Prepárense entonces para dar vida a sus números con ggplot2 en R y con matplotlib searboard en Python, que son las instrucciones que nos permiten la graficación de estos datos. ggplot2 en la librería de R para crear gráficos impresionantes y altamente personalizables. Veamos cómo crear un gráfico en línea de precios. Ahorita vamos a ver yo sé que aquí no alcanzan a ver este código, está muy pequeño, pero ahorita lo vamos a poner en el editor RStudio para que lo podamos ver más a detalle, ¿sí?
y lo vamos a ir analizando para que veamos cuáles son sus resultados. Miren cómo R transforma los números en una historia visual. Generen un gráfico de línea para acciones mexicanas que están que las acciones mexicanas que se recuerdan que se habían pedido en las primeras presentaciones que se descargaran los datos de esas acciones mexicanas, y esto podemos identificar algunas tendencias alcistas, bajistas, laterales en sus gráficos. ¿Hubo alguna caída o subida abrupta? Pues también ahí lo podemos identificar, ¿sí? Entonces con esto, bueno, les voy a pedir que compartan sus gráficos y lo que observan en los comentarios, ya sea de Seduca, ya sea de Teams, ya sea de Videoteca Valencia, para que podamos estar viendo esa información. Ahorita regresamos al código, vamos por partes. De hecho aquí se los dividí en partes para que lo podamos ver. Este es el código completo, se los voy a compartir sin problema para que lo puedan tener. Déjenme ver si de una vez se los puedo compartir porque luego están inquietos porque no se los he pasado, y no pasa nada, ¿no? Sí se los voy a pasar, pero la idea es que lo analicemos. Entonces, por favor, ahorita no se me distraigan con ese código que les voy a pasar. Se los voy a pasar para que ya lo tengan ahí, pero ahorita lo vamos a analizar paso a paso, lo vamos a ver cómo funciona, y ya después les voy a pedir que ustedes ¿cómo se llama? Lo apliquen para que también, si tienen alguna duda, podamos ver cómo está ese detalle. Muy bien, ahí ya tienen el código, ya lo pueden ver. Ahora vamos, bueno, está en lo que es el chat de Teams que estamos trabajando, pero ya saben que para los que están directamente en el canal de YouTube, me solicitan, me mandan un mensajito y les envío el código con todo gusto. Bueno, vamos a comenzar con esto. Dice, trazando precios con ggplot2, analicemos el código en partes. Y lo hago así para poder verlo en texto grande, porque si no, pues se vería muy pequeñito. Bueno, lo primero es install package. Esto ya lo sabemos, es la instalación de paquetes ggplot2. Es el paquete que vamos a utilizar para los gráficos. Si se dan cuenta, ahorita ya voy a ir dejando un poquito de lado tan a detalle las descripciones, porque se supone que ya estamos un poco más familiarizados a todo esto. Otro paquete que vamos a utilizar en R también, en RStudio, es el install package de Plir, para manipulación de datos, especialmente útil, ¿sí? Para lo que se conoce como el mutate, que vamos a analizarlo ahorita en un momento más para que entendamos qué es lo que vamos a hacer con él. Después me dice cargar las librerías necesarias. Ya sabemos que primero instalamos los paquetes, después instalamos las librerías para poderlas utilizar. Para instalar las librerías, pues es library ggplot2 y el library de Plir, para funciones como el mutate y el pipe, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Aquí me dice el pipe en ruta de archivos CSV, ¿sí? Y aquí me pone que estoy poniendo una ruta de archivos CSV, estoy poniendo la ruta que es mi ruta, pero si ustedes van a trabajar esta parte, tienen que poner la ruta de ustedes. Recuerden que esta ruta es personal, depende del equipo, como lo tienen configurado y demás, y donde hayan puesto su carpeta de trabajo. No pueden usar esta misma ruta porque esta ruta es la que yo tengo configurada. Ustedes tendrían otra ruta. El archivo que voy a utilizar es el que ya hemos venido trabajando, que es el de las acciones de Google. ¿Por qué? Porque de pronto les voy a pedir a ustedes que, por ejemplo hagan la gráfica de Microsoft, ¿sí? MSFT, para lo que es el ICAR, y así vamos a ir desarrollando algún ejercicio. Luego viene paste,
cargando los datos desde la ruta del archivo, ¿sí? Esta es una leyenda, un comentario que estoy imprimiendo en pantalla para el usuario para decirle lo que está haciendo el sistema. Y luego me dice dfgog, o sea, definiendo una variable, y me dice asígnale a esta variable lo que leas, ¿sí? Del CSV, de la ruta del archivo, ¿sí? CSV que le proporcionamos. Luego el check name, o sea, recuerden que esta ruta de archivo CSV es lo que le pusimos aquí, ruta de archivo CSV, en donde le estoy dando no solamente la ruta, sino también el nombre del archivo. Entonces, cuando yo pongo esto, es como si escribiera todo esto de acá. ¿Ok? Y entonces, aquí carga este archivo. Luego me dice check names igual false, string as factors igual false. Entonces, lo que hace es una verificación de todo lo que tenga datos realmente en el archivo. Y eso es lo que vamos a estar cargando. Def-gog, ¿sí? Me dice, asígnale a esto la ruta que viene asociada a todo este rollo. Eso es lo que significa este rollo, ¿no? Y luego me dice, ojo con esto, mutate. Este mutate estoy aplicando la librería de clear. ¿Qué significa este mutate? Me dice, mira, mutate, date, o sea, la fecha, igual as date, date format, ¿sí? Año, mes, día, o sea, el formato que debe de tener. Dice, convertir la columna date a formato de fecha. Es lo que estoy haciendo, porque acuérdense que en el CSV está almacenado como texto plano, texto sin formato. Y aquí con este date estoy creando para que lo tome como fecha. Luego me dice gog.close, as numeric gog.close, asegurar que gog.close sea numérica. O sea, los datos que voy a estar vaciando de acá, independientemente de la fecha, obviamente que ya está convertida aquí, son datos numéricos. Eso es lo que voy a estar trabajando, porque acuérdense que para la gráfica yo necesito datos numéricos, no textos. Luego viene call names, ¿sí? dfgog, me dice trim ws call names dfgog. Esto me va a confirmar los nombres de las columnas, ¿sí? Le está diciendo a la máquina que tome en cuenta los nombres de las columnas para la identificación de esos datos numéricos. Luego viene el cat y me dice primeras 5 filas data frame, ¿sí? Cargado y procesado. Y me dice print head dfgog. Recuerden que esto, si ustedes quisieran modificar para un número de líneas diferente, le ponen aquí adelante, coma, n igual a 10 o a 20, y entonces les va a poner ese número de líneas. Aquí estoy en el estándar, en el básico. Cat, este es el salto de línea, diagonal n, nombres de columnas disponibles en el data frame, ¿sí? Obviamente salto de línea, o sea, para que termine de escribir, empieza a escribir en una nueva línea y termina de escribir y salta a la siguiente línea. Y luego me dice print call names, ¿sí? O sea, los nombres de las columnas del dfgog, para que ponga el encabezado con los nombres de las columnas, para generar una especie de tabla. If gog.close %in call names dfgog. Esto me va a preguntar si es que tengo los registros y son registros numéricos, ¿sí? De los nombres de las columnas. Lo va a poner como para identificar las columnas. Luego me dice ggplot dfgog as xdate y igual a gog close.
¿Qué es lo que me está pidiendo con este clause? La columna que tiene el nombre clause, que corresponde a qué dato de los datos que consultamos en el mercado financiero, en el mercado digital, a los datos del precio del cierre de la acción de ese activo financiero. ¿Ok? Eso es lo que significa. Estoy trabajando únicamente con el precio de cierre de la acción con respecto a la fecha. Entonces, la fecha contra su precio de cierre es lo que voy a graficar, poniendo en X las fechas y en Y los precios de cierre de la acción. ¿Ok? Así es como se asigna precisamente el date en el eje X y el clause, o sea, el precio del cierre de GOK en el eje Y, para formar la gráfica. Luego me dice Geom Line. O sea, vamos a generar una gráfica de tipo línea. Color y le asigno un color. Estos colores son colores del formato RGB. ¿Sí? Estos los podemos nosotros consultar en una tabla de colores. Decirle, oye, quiero un color magenta. Entonces le pido, oye, ¿cuál es el formato RGB del color magenta? Y me va a dar colores de este tipo. O sea, este código. Estos códigos son los colores para el tipo RGB. Y bueno, esto me dice que entonces vamos a dibujar la línea con un color azul brillante. Que esto significa color azul brillante, precisamente. Ahora fíjense bien. Aquí me dice un más. Esto no lo habíamos hecho, no lo habíamos usado, pero de una vez se los comento. ¿Qué significa? Que esta línea continúa. Cuando yo quiero escribir un código muy largo, entonces utilizo el signo más aquí y continúo acá. Este comentario está en medio. Esto no se va a ejecutar. Recuerden, lo que está después de la almohadilla no se va a ejecutar. Es un comentario. Está diciéndome qué es lo que va a hacer aquí. Dice, dibuja con una línea de color azul brillante. Ok, eso es lo que hace esta línea hasta aquí. Pero vamos a seguir con esto. Y me dice, labs, ¿sí? Title, ¿sí? Evolución de precios de cierre de GOK. ¿Sí? En este caso le estoy poniendo Biblioteca Valencia porque fue creado para esto. Ahorita vamos a ver esta gráfica para que vean cómo sale. Y luego me dice X igual a fecha, que es el nombre de la columna que estoy creando. Y igual a precio de cierre USD. Termino. ¿Y qué creen? Todavía sigue esta línea de programación, pero es tan larga que me conviene separarlo en partes. Por eso le pongo el signo más y el signo más. Continuamos. Después de ese signo más, continuamos diciendo teme minimal, ¿sí? O sea, que sea muy, aplica un tema limpio y minimalista, o sea, que no esté cargado de cosas y de objetos, sino que sea sencillo. Pero me dice, oye, el tema que quiero que utilices es un plot title element text, ¿sí? Y aquí le doy el tamaño del texto y en los ejes, los tipos de texto para los ejes, también los tamaños que quiero que utilice para ajustar esos tipos de texto. Esta es la edición, la estructura de la gráfica, la configuración. Luego me dice otro comentario aquí que dice rota las etiquetas de los ejes de los X para mayor legibilidad. O sea, aquí está rotándolas a 45 grados. Esto es para que se lea más fácil. Esto lo vamos a ver mejor cuando veamos el desarrollo de la gráfica. Luego, después de esto, viene el else y me dice cat, ¿sí? Otra vez, error. La columna GOG clause no fue encontrada en el archivo CSV. Si acaso yo me equivocara y le pusiera aquí closet, close, nada más sin el close, o algo así, ¿sí? Que me equivoque, bueno, pues no la va a encontrar y entonces me va a dar este mensaje de error diciendo, oye, no la encontré.
no encuentro esa columna. Luego me dice cat paste, otro comentario, pero para el usuario en ejecución. Acuérdense que tenemos comentarios para los programadores, que son estos de almohadilla, ¿sí? Y comentarios para los usuarios como este. Dice, por favor verifica los nombres de las columnas en tu archivo. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Abrir el archivo, por ejemplo, con Excel, ver el nombre de la columna realmente y ver qué es o cómo está ese nombre de columna. ¿Ok? Muy bien. Después viene en tu archivo .columnas disponibles, ¿sí? Y luego otro mensaje, vamos a decir, que dice paste call names de FGOG, o sea, busca los nombres de las columnas, o sea, busca el nombre de las columnas del archivo que creaste, bueno, esta es una variable donde se guarda la información del archivo, que se llama DFGOG, ¿sí? Después colapsa, o sea, termina esta ejecución porque no puedo generar la instrucción que me estás dando, ya que no tengo esos datos. Pero me está mostrando las columnas para que lo verifique directamente y ya pueda decir yo, sí, me equivoqué, etc. Aquí está el código otra vez de nuevo, ya más completo, un poquitito más grande, que es el mismo código que les acabo de explicar línea por línea. ¿Sí? Se los mandé ahorita, de todos modos, déjenme mandarles de nuevo por si hubiera alguna modificación, que yo me acuerdo que no hice ninguna, pero más vale. Entonces se lo mando, utilicen el que les acabo de mandar ahorita para su ejercicio. Posterior a esto, entonces podemos decir, ¿qué hace este código? Este código R prepara y visualiza los datos históricos de precios de un activo, ¿sí? Implícitamente Google, por el nombre de las columnas. Primero carga las librerías esenciales ggplot2 para la creación de gráficos de alta calidad, ¿sí? Y después carga dplyr para la manipulación y transformación de datos, verificando que los paquetes estén disponibles en el entorno de R. Posteriormente, el script carga los datos de precios desde un archivo CSV llamado GOG.csv, que se espera esté ubicado en una ruta específica en el sistema del usuario. O sea, para mi caso es esta ruta y así se llama el archivo. Posteriormente, una vez cargado el archivo en un data frame llamado dfgog, se procede a la limpieza y preparación de los datos. Esto implica convertir la columna date al formato de fecha reconocido por R y asegurar que la columna GOG close, que representa el precio de cierre del activo, sea el tipo numérico. Además de eliminar posibles espacios en blanco en los nombres de las columnas para una referencia precisa. Precisamente de lo que estábamos viendo cuando hace la transformación, vamos a ver, cuando jala los datos y los convierte en datos numéricos, para que lo podamos ver, okay, aquí lo carga, aquí carga los datos, aquí viene la ruta, ¿sí? Aquí donde está el mutate, lo que hace es que lo transforma en el tipo de dato fecha, ¿sí? Luego viene el call name para los datos del nombre de la columna, y el nombre que estamos buscando va a ser aquí el close. Y luego esta parte me dice busca solo los que sean datos numéricos,
Entonces me elimina automáticamente todos los textos o todos los espacios que no tengan dato numérico y me deja solo los registros con dato numérico. Y me pueden decir, ¿pero por qué? Bueno, recuerden que hay acciones, bueno, que hay días que no hay operaciones bursátiles y que podemos tener el registro de algunas fechas que en otras acciones sí tuvieron operaciones bursátiles, pero en estos no, o que el dato de cierre a lo mejor no se cuenta un día o no se tiene un día registrado y entonces me quedaría un hueco ahí y al graficarlo se vean como que cae el valor porque no tiene dato. Entonces lo que se hace es que se eliminan esos datos sin valor numérico para que se pueda lograr la gráfica correcta con el comportamiento del precio de cierre. Para este caso es el precio de cierre. Muy bien. Entonces, finalmente el código genera un gráfico de líneas utilizando ggplot2 para mostrar la evolución del precio de cierre de GOOG a lo largo del tiempo. Asigna la date al eje X y GOOG close al eje Y, personalizando el gráfico con un título descriptivo que incluye Videoteca Valencia en este caso, etiquetas claras para los ejes con un color de línea brillante, un tema minimalista y rotación de las etiquetas de fecha para mejorar la legibilidad. Asegurándose, muchas gracias, qué bueno que ya me admitieron ahí. Asegurándose de que la columna GOG.close exista antes de integrar la gráfica. O sea, primero entonces generamos la lista de datos, ¿sí? Ahorita vamos a ver esto. Esto sería el código que vamos a ejecutar ahorita, ¿sí? Y vean, me va a dar esta ejecución, me va a poner los datos, los últimos 5, en este caso son 6 datos. Recuérdense que varía en R y en Python, incluso en RStudio también. Algunos me muestran 5, otros me muestran 6. Por eso normalmente me gusta decir cuántas líneas. Pero bueno, en este caso yo les dije, voy a trabajar ahorita por lo pronto con códigos mínimos necesarios. Sobre todo porque en los videos anteriores siento que fue demasiada exigencia para el grupo por la cantidad, pero son valores, son bibliotecas importantes, necesarias, que vale la pena que analicemos para que sepan cómo se hace realmente un código más profesional, ¿vale? Y además nos va a mostrar la gráfica, ¿sí?, de los datos que está tomando. Aquí me muestran los datos y acá me muestra la gráfica. ¿Ok? Bueno, entonces esto es lo que vamos a llevar. Esta es la gráfica como tal. Aquí me da el comportamiento de la acción a lo largo desde el 2020 hasta la fecha actual. ¿Ok? Esta primera parte es del desarrollo en R. Vamos entonces a ejecutar. Simplemente lo que voy a hacer es copiar el código que ya vimos aquí. Que les acabo de pasar voy a copiarlo directamente para que lo podamos ejecutar en, ¿cómo se llama?, en RStudio. Para eso voy a irme a RStudio directamente. Lo está cargando, aquí está, miren. Voy a borrar aquí la terminal. Ahora voy a quitar ¿sí? Voy a cerrarlo. Ahora le voy a pedir crear un nuevo script, ¿sí? Y aquí voy a pegar este código. Este código que tenemos ahí es una gráfica de línea, ¿sí? Le podemos llamar una poligonal, ¿sí?, porque forma, vamos a decir, como lados de un pedazo de una gráfica es un polígono, tiene varios lados con líneas, y por eso es que se conoce como gráfica poligonal. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerle nombre,
Y entonces vamos a poner aquí, vamos a salvar, ya saben, Save As, del tipo UTF-8. Esto no lo debemos olvidar nunca. Aquí vamos a ir a la ruta que nosotros tenemos destinada para este trabajo. En mi caso, parece, pero bueno. Y me acerco con este, me regreso acá y veo RStudio. Aquí está. Y le voy a poner nombre. Aquí el nombre que le voy a poner va a ser polígono. Datos. De cierre. De GOO. GOOG. Bueno, GOG nada más, para que no le ponga el punto CSV porque confundo. Realmente esto lo va a guardar como R, o sea, punto R le va a poner. No se lo pongo porque automáticamente ya está definido aquí el tipo. Entonces lo voy a guardar y queda listo. Pero para estar seguro de que va a funcionar, lo que voy a hacer es verificar RStudio. Voy a ver RStudio y voy a verificar que aquí en RStudio esté el archivo GOGCSV. Si yo no lo tengo, primero tengo que descargar los datos y después ejecutar esta acción. ¿Ok? Muy bien. Entonces continuamos, ya está aquí. Ahora lo vamos a ejecutar. Simplemente le pongo source. Y empieza a ejecutar la instalación de las librerías que ya habíamos dicho. ¿Sí? Después de la instalación de las dos librerías, en este caso fue la primera, plot2. Después viene la librería de Plear, aquí está. Y posteriormente, aquí me dice que hay un error, miren. Me dice error in mutate en argumento para la fecha. Aquí me aparece un errorcillo, parece ser que tengo, a ver si puedo localizar el error. Bueno, continuando con la grabación y después de haber visto los errores que nos estaba presentando el código, al parecer hubo un problema de configuración entre la ejecución del código y el archivo fuente, el GOG.csv. De hecho, funcionaba un tanto como corrupto, porque nos lanzaba ejecuciones cíclicas aquí en Values. Entonces, como si tomara datos y los estuviera calculando, pero como si fueran datos que estuvieran generando ciclos en el equipo. Un tanto extraño, como si fuera un malware. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Desechar esa fuente de datos, traer la fuente de datos que en este momento vamos a ver, que era la fuente de datos que habíamos descargado originalmente con el código del video el video que viene enseguida, que está por publicarse, y que nos trae una fuente de datos como esta. Vamos a ver aquí, de hecho lo estoy abriendo para que la vean. Esta fuente de datos, ¿sí? En donde nos pone el nombre de la columna y por debajo el nombre del picker. Esta fuente de datos es la que nos funciona. De hecho, tiene todas las fechas y tiene todos los datos de registro. Ahora, ¿para qué tenemos que correr el mutate? Porque me pueden decir, ¿y por qué si nos da error el mutate, pues no lo ejecutemos? Pero no, el problema es ejecutar el mutate para que se eliminen los registros en donde aquí, por ejemplo, no hay un dato numérico válido en los registros del clause que estamos trabajando. Por ejemplo, va a haber algunos registros que no tengan dato, y entonces eso me generaría un error al querer graficar. Entonces, al trabajar el mutate, me elimina los datos que no son numéricos acá, para que yo pueda ejecutar el archivo y generar el gráfico correctamente. Bueno, ahora con eso ya podemos garantizar que se está, al ejecutar el mutate, esta parte de aquí, me está consultando
la columna date y me está consultando la columna close. Si yo tengo, por ejemplo, gog.date y gog.close o algo así, pues obviamente el equipo se va a enfrentar a que la fuente de datos no corresponde a lo que estoy solicitando. Entonces, por eso es que se ejecuta de esta manera. Rápidamente, ¿qué es el código y qué está haciendo? Bueno, lo primero que está haciendo es generando un intento, un tree cache, que es remueve los paquetes. ¿Cuáles? Los que voy a utilizar, que son el de player y el GG, y luego aquí está el otro, el ggplot2. Este es para el manejo de datos, para el mutate, y este es para la generación del gráfico. Ahora, después, ya que los eliminó, ahora viene la parte de reiniciar el sistema. Y entonces lo que hace es que aquí hace como una simulación de reiniciación y empieza a instalar los paquetes de nuevo. ¿Cuáles serían estos paquetes? Otra vez el de player para el manejo de datos y el ggplot2 para la generación del gráfico. Terminando esto, entonces carga las librerías que voy a utilizar, el ggplot2 y el dplayer. Ya que tengo esto, genero una variable que va a guardar la ruta donde está mi archivo con mi nombre del archivo. Esto es lo importante. Ahora, esta fuente de datos debe de coincidir con la estructura que estamos trabajando acá abajo. Aquí. Entonces, primero, genero esta ruta. Luego, vengo aquí y digo, bueno, cargando los datos desde la ruta, ¿sí? Del archivo. ¿Sí? Aquí. Entonces, estoy cargando. ¿A dónde lo estoy cargando? A esta variable. Esta variable es un frame en donde se guardan todos esos datos. Ya que está eso, entonces luego viene el dfgOOG, ¿sí? Con el read csv, con la ruta del archivo, y me va a leer todos los datos que tiene el archivo para guardarlos en esta variable. Luego, esta variable va a ser utilizada para consultar las columnas, el nombre de las columnas. Y me dice, tienes que encontrar date, close, high, low, open y volume, que son las columnas que hemos estado trabajando. Muy bien. Luego, posterior a esto, viene lo que es el cat, en donde me dice el nombre de las columnas disponibles en el data frame después de asignación manual. Y me da aquí la impresión del nombre de las columnas disponibles, ¿sí? Que me las pone aquí precisamente. Day, cloth, high, low, open, volume. Aquí está. Luego, posterior a esto, viene el cat, en donde me dice estructura del data frame antes del mutate, en el string, y me dice print string de GOG, y me da un comentario que dice resumen de las columnas data frame antes del mutate, o sea, sin haber eliminado nada, me da cómo aparece. Y me dice, me muestra el head, o sea, las primeras líneas. ¿Cuántas? 5 o 6, dependiendo del sistema. Luego, después me dice aquí el resumen de las columnas. Esto es lo que me muestra en esas columnas. Me muestra aquí. Me dice, mira, tienes estructurado tu archivo con el hey, aquí. Bueno, está el date, close, high, low, open y volume. Y luego me dice, bueno, estos no aplican porque no tiene registro acá. De hecho, me aparece una leyenda en el archivo que aparece como ticker. Después me aparece aquí el close, no aplica. Luego el high, aquí me dice high con GOG, low con GOG, etcétera, ¿no? Pero esta es la forma en que me aparecen las columnas en el archivo, o la forma en que las está leyendo. Y después viene el print de FGO de close, muestra los primeros valores del cierre, que son estos valores que están acá. Ahora, luego aquí me muestra close, número, etcétera, ¿no? Los primeros valores, aquí están. Posterior a esto viene la eliminación de los datos que no se pueden graficar porque no son numéricos.
Esto lo hace a través de esta estructura. Primero toma lo guarda en el DFGOG los datos a través del mutate de la fecha, ¿sí? Como dato, ¿sí? Aquí la transforma en fecha para que pueda ser graficada. Y además con el formato día, mes, año. Y además guarda también la columna close, ¿sí? Como numérico, ¿sí? De la columna close. Entonces lo guarda en esta parte y esto lo guarda aquí en esta parte. Eso es lo que va a verificar y va a generar, vamos a decir, los datos para la graficación. Posterior a eso, ¿sí? Me dice primeras 5 líneas del data frame, me viene el head y las líneas correspondientes. Verifica la verificación adicional después del mutate, que es una verificación de la estructura del data frame para ver si este es el gráfico, o más bien es el numérico que necesito para generar el gráfico. Si todo está bien, si is NA, entonces definir close. Aquí me está dando la verificación de NAs en el close después del mutate. Esto debe de ser falso para que pueda... No debe haber, más bien debe ser verdadero en todo caso, pero no debe haber verificación, no debe haber números, o más bien no debe haber ausencia de números ya después del mutate. Terminando esto, las dimensiones del data frame después del mutate, me da los datos de las dimensiones que tenemos aquí, y empieza la generación para los datos que voy a utilizar para las columnas, para los gráficos. Entonces aquí, si close columnas data frame, o sea, si tenemos datos aquí, entonces lo que vamos a hacer, verificamos que sean numéricos y aplicamos la graficación. Esto es P y tenemos ggplot dfgog, o sea, con los datos que están en esta variable. Lo vamos a graficar utilizando para el eje de las X la columna date y para el eje de las Y la columna close, ¿sí? Generamos la gráfica en este caso estamos pidiendo una gráfica de línea de este color azul brillante. Vean que aquí está el azul brillante y con esto generamos, le ponemos un título a la columna que se llama evolución del precio de cierre de Google Biblioteca Valencia. Aquí lo tenemos, miren, es este título. Después ponemos fecha y ponemos precio de cierre de cierre USD, dólares. Y entonces vean que me aparece aquí ¿cómo se llama? El título de fecha en esta parte de aquí. Y aquí en Y el precio de cierre en USD, que es de aquí. Y le pedimos que sea una gráfica minimalista con un tema plot título, donde nos muestre el título, los elementos del texto con las características del punto 5 y blot para que esté en negritas, y en los ejes, los textos, que son los títulos de los ejes, que sean elementos con un ángulo a 45 grados para que esté, inclinado este título de aquí, donde aparece 2020, 2022, 2024. Estos son los que están a 45 grados, que son los títulos de los ángulos, y sí, en esta estructura. Nada más en el eje X. Después, pues ya nada más me da imprimir la gráfica, imprimir P, o sea, la gráfica la guarda aquí, P, y aquí la imprime, que es esto lo que estamos viendo aquí gráficamente. Con eso tenemos la estructura completa. Si hubiera errores, aquí me marca algunos errores y me los comenta. Ya vimos varios errores, estuvimos viendo algunas correcciones y bueno, esto es precisamente el código en Python
para la generación de este tipo de gráficos. Hasta aquí esta parte, pero continuamos con el código, todavía no terminamos. Este es R, perdón, no es Python, este es RStudio. Este código que están viendo es RStudio. Cierro RStudio para continuar con la presentación. Sí, salvamos. Ok, ok. Es el código que estamos trabajando. Ya lo vimos que sí, en realidad funciona de esta manera. Esa es la gráfica que obtuvimos, una muy similar. Pero ahora vamos a la siguiente parte, que es desarrollando un ejercicio similar en Python para obtener un gráfico de líneas. Bueno, aquí este código va a utilizar la lógica del que se conoce como matplotlib, y el Seaborn son las herramientas de Python para crear visualizaciones potentes y atractivas. Aquí va como hacer el gráfico de líneas, o sea, otra vez el polígono. Ahora, ya están creando los gráficos de línea. De hecho, estos gráficos se consideran como gráficos profesionales porque están casi marcando en tiempo real en la forma de los precios de cierre de las acciones. Ahora podemos ver el comportamiento de los precios. ¿Qué tal si analizamos las cantidades de transacciones, etcétera, otras cosas? Bueno, vamos a ver este código. Este es el código simple. Espero ahora no nos dé el error. Vamos a verificar nada más que tengamos bien las partes de las columnas, porque de pronto nos dio error precisamente las partes del nombre de las columnas, aunque aquí como viene por los índices columna 0 y demás, entonces pudiera ser que sea, les digo, es menos complicado. Esta es la otra parte en donde viene la graficación del código. Ahorita lo vamos a ver directamente en ejecución. Y pues las excepciones de error. Aquí vienen el ploteo de la generación de figuras, las formas, los tamaños. Y entonces tenemos, por ejemplo, aquí si la columna precio en este caso estoy trabajando con Amazon. Necesito ver si tengo esa fuente de datos, porque en este ejercicio había trabajado Amazon, pero ahorita lo verificamos. ¿Cómo puedo verificar eso? Pues me voy directamente a Visual Studio Code, ¿sí? Donde tengo mis datos de Visual Studio, aquí se los muestro. Y resulta que tengo que ver si tengo, aquí está, miren, Amazon CSV. Es una fuente de datos, vamos a analizar cómo está la estructura de esta. Y vean que me aparece simplemente lo más sencillo. Me aparece el date, close, high, low, open, volume. Dice directo, o sea, los nombres directos, sin más rebuscamientos. Ahora, si yo aquí agrego otras cosas, pues entonces aquí probablemente me pueda dar un error, pero ahorita vamos a hacer una prueba para verificar que esté funcionando primero como está y después hacemos modificaciones. Bueno, entonces aquí me pone el título de la gráfica, el título del eje X, el título del eje Y, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me dice que la figura, lo que es el tamaño de la figura, de qué tamaño lo quiero, me permite definirlo, pero este es Python. Python ya me ofrece mucho más estructuras. Aquí me dice, oye, los títulos de cada punto, de cada zona de la gráfica en X, por ejemplo, lo quieres directo, lo quieres horizontal, vertical, rotado a 90 grados. No, en este caso le digo a 45, va a quedar inclinadito como el otro, para que sean muy similares y comparables los gráficos. Y luego me dice el grid, o sea, las líneas de división de la gráfica también me permite ponerlas y decir a cuánto los quiero y qué tan gruesas o delgadas las quiero. Y bueno, aquí por ejemplo esto me permite el plot ticked layout, ¿sí? Ajusta automáticamente los parámetros de la gráfica para un diseño ajustado. Después viene aquí que es guardar el gráfico en un archivo de imagen.
Este no lo tenemos en el otro directo, lo tenemos que hacer manualmente, pero en este sí lo tenemos. De hecho, me crea un archivo que se llama Amazon Precios Cierre Activo.png, ¿sí? El nombre del archivo que voy a guardar. Después aquí el salvar la figura me pone el nombre de ese archivo directamente y aquí me da el cierre. Ahora, si yo quisiera guardar o trabajar todo en una ruta específica, pues tendría que crear una ruta que tendría que crearla como aquí arriba, ¿no? Aquí está ruta de archivos CSV y aquí lo tenemos, ¿no? Pero este es el archivo CSV. Si yo no le pongo la ruta al archivo, al otro archivo, si yo quisiera modificar la ruta, si yo quisiera ponerle ruta para guardar el archivo PNG lugar, pues aquí tendría que agregarle esa parte de poniendo la ruta en el nombre del archivo, ponerle una vez. Bueno, ya teniendo todo esto, entonces debe de estar la gráfica completa, ¿sí? Y presentada, ¿sí? Aquí me aparece el print, gráfico guardado exitosamente, o sea, ya me dice ya está el gráfico, ¿sí? Y entonces yo tendría que ir a abrir manualmente este gráfico a este lugar. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, y después, de otro modo, pues serían errores de que no pudo hacerlo y entonces tendría que marcarme un error. Por favor, verifique los nombres de las columnas, etcétera. Luego aquí, la definición para las columnas y la lista, para generar una lista de columnas y verificar si son los nombres correctos. Y también las excepciones de la ejecución de todo el proyecto, en donde me dice que puede haber un error, el archivo o ruta del archivo no es correcto, hay que verificarlo, ¿sí? Y algunas excepciones, ¿sí? Ocurrió un error, por ejemplo, inesperado. Esto es cuando no reconoce qué tipo de error, entonces lo lee como E y me lo pone aquí como una excepción porque no sabe qué error es, ¿ok? Bueno, el resultado de la ejecución tiene que ser que veamos un reporte similar a este y cuando abramos la gráfica tendría que ser una gráfica como esta. Nada más lo que voy a modificar de ese código es la ruta donde quiero que se guarde el archivo del gráfico, pero ahorita lo voy a ejecutar tal cual está. Gráfica de precios cierre de la... Debe ser este si no me equivoco. Sí. Muy bien. Ahora, aquí a vean que aquí le pongo que guarde en el PNG aquí. Pero si yo no le pongo la ruta, pues lo va a guardar en donde esté direccionado el trabajo. Entonces, si yo le pongo aquí esta parte del código, ¿sí? Vean que aquí tengo que Python necesita una doble diagonal. Eso tengo que tener cuidado porque esa doble diagonal es fundamental. Son los detalles de sintaxis que tengo que cuidar muchísimo. El nombre del archivo, aquí en el nombre del archivo simplemente le voy a pegar esa parte de la ruta para que tenga el nombre del archivo completo, para que lo identifique. Esperemos que no nos dé problema. Aquí está el código que vamos a ejecutar. Déjenme cerrar este otro. ¿Okay? No guardamos por lo pronto. Aquí está. Entonces, para que no nos confunda y que hay otro. Esta gráfica de precios al cierre del activo. Entonces, ¿qué activo es el que está utilizando? Bueno, aquí me dice que es el amzn.csv. Si yo quisiera el Google, nada más le pongo aquí geog.csv. Ahorita lo vamos a hacer, ¿ok? Creo que por ahí tenemos un comentario, Oscar. No te preocupes. Muchas gracias. Recuerden que estoy haciendo esta grabación directamente frente a grupo. Voy a ejecutar y veamos qué ocurre. Al ejecutar, aquí me va a lanzar. Déjenme mover esto para que lo podamos ver. Ya vimos esta parte. Ahora me voy para acá. Vean que aquí me está corriendo perfectamente esto. Me dice gráfico guardado exitosamente en... Y ahora ya me pone la ruta completita con el nombre del archivo. ¿Sí?
¿sí? Esto es el gráfico. Entonces voy a ir ¿a dónde? Cursos, fundamentos de finanzas en R y Python, Visual Studio Code, y ahí voy a buscar la gráfica AMZN, precio, cierre, activo, PNG. ¿Ok? Entonces me voy a Visual Studio Code, ¿sí? Y aquí vamos a buscar precisamente pues, la gráfica que es esta, no, es aquí la tenemos, nos fijamos en el nombre y me dice que es AMZN, precio, cierre, activo. Eso es lo que vamos a buscar en Visual Studio Code. AMZN, precio, cierre, activo. Aquí la tenemos, miren. Y la vamos a abrir para que la veamos y vean qué bonita. Ahora sí, ahora sí no nos dio problemas el código. Les digo, Python es mucho más robusto, ya lo están viendo, lo están comprobando. Entonces, para ciertas cosas vale la pena trabajar con ¿cómo se llama? El R Studio para ciertos manejos, incluso para graficación, pero también para lo que es las fuentes de datos, el manejo de grandes volúmenes de información, es mucho más robusto Python. Aquí tenemos entonces la gráfica, vean, perfecta. Ya tenemos entonces un análisis mucho más robusto de código en este código, ahorita se lo voy a proporcionar, en este código, en donde, vean, tenemos este reporte mucho más sencillito, más clarito, pero el código que nos genera todo esto nos lleva, sí es mucho más líneas de programación, pero estas líneas de programación son mucho más robustas, mucho más lógicas, mucho más entendibles que las propias líneas que vimos en R. Entonces, si pueden ver, este código es un código muy limpio, muy bonito, muy agradable. Para mí me gusta mucho. Se los voy a proporcionar para que lo tengan. Si vale la pena agregarlo como una biblioteca. Ya saben los que están viéndome en YouTube, que me manden un mensajito y se los comparto. Ahí les acabo de mandar el código. Les voy a pedir por favor que intenten ejecutarlo para ver que les funcione. Y bueno, ahora sí, sí funcionó como debía haber funcionado el otro desde un principio. Vamos a terminar esta presentación. Entonces, bueno, el resultado decíamos es esto y nos va a mostrar esta gráfica. Sí, doctor, solamente era la base de datos que sería de Amazon. ¿Esa fue la que tratamos de estar descargando nosotros? Sí. ¿O lo podríamos estar haciendo para verificar solamente de nuevo con la de Google? No, lo podemos, de hecho aquí lo puedo cambiar y lo ejecutamos de una vez, mira. Es algo muy, muy sencillo, lo vemos, no pasa nada. Aquí los cambios que tendría que hacer de una vez sirve como ejercicio. Mira, en esta parte, no sé qué comentario tenías tú, Alejandro, porque a lo mejor era un comentario. Era el mismo, similar. doctor, en relación a la base de datos. Ok, fíjense bien. Aquí voy a cambiar el dato por GOOG.csv. Aquí cambié el nombre nada más. Luego me voy a ir para acá porque tengo que cambiar ciertos nombres que puse por acá. Por ejemplo, aquí, donde le puse AMZN, pues le voy a poner GOOG. ¿Me explico? Para que guarde en ese archivo la nueva gráfica. Y de los títulos, por aquí puse los títulos de las columnas, déjenme ver. Print, primera fila, ok, nombres, ok, fecha, precio ajustado, esto no cambia. Aquí donde dice evolución del precio de cierre ajustado, AMSN, pues no es AMSN, es GOOG, ¿ok?
son los detalles. Nada más tener ese cuidado de hacer las correcciones de los cambios para que no haya de los cambios de datos. Aquí miren, aquí tenemos si tu archivo AMSN, pues aquí no es AMSN, en este caso sería GOOG. Ahorita le voy a pedir que lo guarde con otro nombre para que no haya problema, porque este está guardado con nombre de, creo que no le puse el activo, pero no importa, ahorita le pongo con GOOG. Y vean, bueno, aquí tenemos algunas variables que valdría la pena corregir. Por ejemplo, aquí dice DF, AMZN. Para que sea coincidente, tendríamos que poner GOOG. ¿Sí me explicó? Para que, vamos, cuadre. Y entonces aquí me va a empezar a poner estos errores porque dice, oye, ese ya no existe. Sí, ¿no? Porque lo cambié, ¿me explicó? Entonces, por eso es que no lo reconocía. Y aquí me va a estar marcando porque dice, oye, es que tú tenías AMZN y ahora resulta que ya tienes GOG. Bueno, pues le ponemos GOG. Y con eso vamos corrigiendo estos códigos. Son los datos que tendríamos que cambiar, que vale la pena cambiar para la identificación correcta del código. ¿Funciona si le dejo el AMZN? Sí funciona, pero no sería muy correcto porque estaríamos hablando de un ticker que no corresponde. El ticker que estamos utilizando para este ejemplo es el ticker de GOG. Por eso estoy corrigiendo en todo esto, ¿sí? Para que quede correctamente, porque si no va a quedar un código raro, ¿no? Entonces, permítanme, porque va a estar referenciado a Amazon y estoy trabajando en Google, ¿no? Entonces, permítanme para poder hacer la corrección completa. Ok, vamos a ver, ya no falta nada. Sí, aquí. Aquí también. Esto es con minúsculas. Que puedo usar minúsculas o mayúsculas, pero debe de ser una sola en la característica que corresponde. En este caso, declaración de variables, normalmente utilizamos minúsculas. ¿Se puedo declarar variables con mayúsculas? Sí, sí se puede, sin problema, pero entonces recomendable utilizar siempre esa estructura. Parece que ya está todo. Espero que no me haya brincado nada. Y si no, ahorita me va a pegar de gritos cuando quiera ejecutarlo y va a decir, oye, no lo encuentro. ¿Sí me explicó? Ok. Déjame ver si ya no me faltó poner aquí. Miren, aquí está. Ok. Creo que les gusta ponerme a prueba, ¿verdad? Ok, ya está. Bueno, ya está este rollo. A ver si no me da por ahí algún brinco de error, pero si no, pues lo corregimos. No pasa nada. ¿Hecho? Ruta de archivo. ¿Dónde está? Ya está. Ok. Y ahora vamos a guardar como archivo, guardar como, para que no guarde el mismo. Y aquí le voy a cambiar por nombre. Nada más aquí le voy a agregar GOOG. ¿Listo? Y con eso lo guardo en la misma ruta Visual Studio Code, guardar. Entonces ya está guardado. Este ya es otro archivo que va a correr ahora sobre la fuente de datos GOGCOSV. Vamos a ver si reconoce las nombres de las columnas y si no tenemos que corregir los nombres de las columnas para que pueda trabajar esa fuente de datos. Verifiquemos. Bueno, aquí me dice que se guardó correctamente. Vamos a volver, no veo ningún cambio, pero vamos a volver a ver el gráfico en Visual Studio. Les digo, puede ser que haya almacenado algo. Aquí está. Está todavía seleccionando. Miren, era la memoria. O sea, ese es un truco que normalmente ocurre que de pronto guarda cosas en la memoria. Y entonces cuando tú lo ejecutas, como que lo que tiene guardado le provoca problemas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer?
quítalo, o sea, dale un control X, bórralo, y luego lo vuelves a cargar, cierras todo absolutamente y lo vuelves a ejecutar. Y ahí lo tenemos ya, miren. Este ya es de Google, observen, este ya es GOOK. Si se fijan, es como el otro, ¿no? Es como el que teníamos de REST. Sí, Isael. Doctor, una consulta. En este caso, en Python, usted eliminó la parte de la terminal. ¿Es suficiente como para, entre comillas, decirlo, reiniciar el sistema? Dado que en R nosotros teníamos que con la escobita limpiar 3 pantallitas. Sí. Entonces, para Python es suficiente en la parte de la terminal, perdón. Sí, ahorita voy para allá. Mira, Ok. aquí tengo que hacer lo siguiente. Yo le puedo decir aquí, por ejemplo, que cree un nuevo PowerShell. Pero eso no me elimina lo que yo tenía en memoria. Y creo que esa es tu pregunta, Isael. Sí. Porque aquí regreso a Python y tengo todo en memoria. Ese es o sea, yo genero aquí un nuevo PowerShell y me da esto limpio. Pareciera que está limpio, pero no es cierto. Estoy guardando en memoria todo esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Darle aquí en el botecito de basura para que me borre esa parte. Aquí también. Y acá puedo borrarlo aquí o acá arriba. De hecho, a mí me gusta borrarlo desde acá arriba para que borre absolutamente todo. Creo que esa era la pregunta, ¿verdad, Isael? Sí, nada más para concluir, entonces nos recomienda siempre eliminar esta parte de la terminal. Sí, sí. Ok, Para perfecto, que no se gracias. guarden los datos en su Sí. memoria. Ok, gracias. Ya vimos ahorita que sí nos provoca problemas, ¿cierto? O sea, porque ya vieron ahorita, nada más lo quité, lo volví a poner. Les voy a volver a dar este código por si hubiera por ahí algún detallito, pero no vimos nada. Pero de todos modos, ahí lo tienen de nueva cuenta, completito, para que tengan el código completo y les sirva. Y ya vieron que me funcionó tanto la estructura que tenía de AMZN, del CSV, como el de R, de GOG, que es el mismo que tenía en Python. De ahí utilicé el mismo para los dos, tanto para R como para Python. Y vean que funcionó perfectamente sin problema. O sea, la estructura de la fuente aquí no afectó tanto como nos afectó en RStudio. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Bueno, entonces, no sé qué opinan. Esta es la primera gráfica de polígono. Y ahora sí, hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.